Mas hoy, una vez más, yo voy a leer aquí el texto que es impresionante. Oí una voz del cielo que me decía, escribe. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz. ¿Quién es feliz? Y esta es la parte que más hoy me llama la atención. Hablar de muerte es hablar de las mayores tragedias que le puede ocurrir al ser humano. La palabra muerte es una de las palabras más desagradables de nuestro vocabulario. Nadie quiere morir. Los seres humanos nacimos para vivir y nos aferramos a la vida. Pero aquí el texto dice, felices aquellos que mueren en el Señor, porque ellos descansan de su trabajo, pero sus obras con ellos siguen. ¿De qué está hablando aquí? ¿Cómo es que me va a causar la felicidad? ¿O cómo es que yo puedo ser feliz aun cuando la muerte me sorprenda? Esto es un concepto totalmente diferente a todos aquellos que estamos acostumbrados a oír, siendo que la muerte es nuestra mayor realidad, es nuestra mayor amenaza. Todos los días, desde que te despiertas, tú estás amenazado a morir. Hay un dato estadístico que me llama mucho la atención. Dice, cada 12 segundos un ser humano nace en el mundo. Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alguien acaba de nacer. Pero también cada 8 segundos una persona muere. Y al contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alguien falleció. ¿Y saben qué cosa es lo triste? Todos sabemos que vamos a morir, pero nadie sabe cuándo. Nadie sabe en qué circunstancias. Todos aquí somos candidatos a la muerte. Todos. Nuestra mayor amenaza, la amenaza más real es la muerte. Nuestro mayor enemigo es la muerte. Y yo sé que la mayoría o todos aquí hemos experimentado el dolor que causa la muerte cuando llega. Nadie está preparado. Nadie está preparado para enterrar un amigo, un familiar, un padre, una madre, un ser querido. Nadie. Podemos ser cristianos, podemos tener dependencia de Dios, pero cuando la muerte llega, nos arranca, nos destroza, nos destruye, porque cuando enterramos a un ser querido, enterramos parte de nuestra vida. Junto con esa persona que estamos enterrando nuestra vida, nuestra experiencia, nuestros recuerdos. Durante este periodo de COVID, yo ya recibí tantos mensajes de dolor, de personas diciendo, pastor, por la distancia ni siquiera pude irme a despedir o de poder darle un funeral a mi padre, a mi madre. Y ese dolor es insoportable. El año pasado, aquellos que acompañan programa en la televisión o por las redes sociales, cuando apareció la pandemia, comenzamos una nueva serie, Esperanza en tiempo de crisis. Y varios pastores íbamos todas las semanas, nos turnábamos para poder predicar. Una de esas noches, yo tenía que entrar para predicar. Y yo cuando estoy dirigiéndome ahí al set de televisión, todo estaba listo, yo estaba con el micrófono instalado, estaba todo preparado, solamente esperando la hora exacta para poder entrar. Recibo la llamada de mi madre, diciendo, hijo, tu abuelo acaba de fallecer. Faltando 5 minutos para entrar a predicar. Y aquella noche yo tenía mi mensaje hablando sobre despedidas dolorosas. Nadie imaginaba de que mi propia experiencia iba a contar aquella noche. De poder estar a distancia de alguien que tú amas
pero tú no poder estar allí. Ese dolor indescriptible. Yo ya perdí a mi padre, yo ya perdí a tíos, perdí a gente que tanto amo. Por eso es que hablar de muerte es una de las cosas más difíciles, porque cuando hablo de muerte mi mente se llena de recuerdos y recuerdos duelen. Cada vez que tú te reúnes en la mesa para poder celebrar alguna reunión, siempre habrá dolor por una silla vacía de alguien que siempre estabas acostumbrado a ver y ya no está. Y ese dolor nos acompaña. Y nos acompañará siempre hasta la venida de Jesús, donde se cerrará completamente aquella herida. Porque cuando hablamos de muerte estamos hablando de la experiencia más triste. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Por cuanto todos somos pecadores y todos vamos a morir. Pero entonces, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué Jesús dio su vida en la cruz? ¿Acaso no es para librarnos del sufrimiento y de la muerte? Queridos, y Jesús cuando vino a este mundo, vino a nacer, vivir y morir por nosotros. Él vino para poder librarnos de la segunda muerte, que es lo que voy a hablar esta noche. Porque todos en la vida vamos a pasar, poquísimos no pasarán por la experiencia de la primera muerte. La mayoría vamos a pasar probablemente por esa experiencia, que es la muerte, la que hoy experimentamos todos, la que nos arranca seres queridos. Pero todos podemos decidir escapar de la segunda muerte. Y para escapar de la segunda muerte, que es la muerte eterna, necesitamos ahora aceptar a la vida. Y la vida es Jesús. Jesús cuando murió en la cruz, Él dijo: hijo, tú podrás morir, pero la muerte no podrá asustarte más. Te podrá hacer llorar por un mes, te podrá traer recuerdos dolorosos, pero quiero que te acuerdes que yo vencí a la muerte. Por eso, felices los que mueren en el Señor. La muerte no es más un tema para un cristiano que tiene miedo. La muerte no es más un tema que nos aterroriza. La muerte es un enemigo vencido que en breve será destruido y tiene sus días contados. Para algunos, la muerte es una pausa y para otros es un punto final. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es aquel que está en el Señor y aquel que no está en el Señor. Si todos vamos a morir, entonces tenemos que vivir con la perspectiva de cómo vamos a enfrentar la muerte. ¿Qué va a ser la muerte para mí? ¿Una pausa o un punto final? Y saben que el apóstol Pablo lo entendía tan bien cuando él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si yo vivo para Jesús, la ganancia es la recompensa, la vida eterna. Si yo vivo para Jesús, la muerte no me asusta más. Yo descanso de mis actividades, pero la recompensa está asegurada. Pero hay un asunto que todos tenemos que comprender. Todos los seres humanos sí tenemos temor a la muerte, aun cuando sabemos que está vencida. ¿Y por qué hay miedo a la muerte? Y esta noche yo quiero hablar sobre un asunto que probablemente para muchos va a despertar algunas preguntas, para otros voy a responder algunas dudas que tenía. Porque saben que cuando hablamos de la muerte es uno de los temas más controversiales en todas las religiones del mundo. Por ejemplo, para el Islam, la muerte es apenas la entrada al paraíso. Hablemos, por ejemplo, para el espiritismo dice que la muerte no es un final, la muerte es apenas trasladarse a una nueva etapa, a una nueva esfera, aquellos que creen en la reencarnación. O sea, tú tienes que ser bueno ahora y de acuerdo a eso, cuando mueres, eso tienen las religiones orientales, te vas a reencarnar.
Y el espiritismo en toda su gloria, que hoy está siempre colocado dentro de las diversas películas, y hay gente que más cree películas que la Biblia, por lo menos dentro del mundo cristiano se infiltró y hoy está tan arraigado en la idea de la muerte, de que la muerte en sí no es la muerte del ser humano. La muerte es apenas un traslado a una esfera diferente. Por eso incluso dentro del mismo cristianismo existen diversas teorías de la muerte. Cuando uno muere, algunos piensan que van para el cielo, por eso es que oran para aquella persona que fue al cielo, o lamentan porque está en el infierno, creen que ha ido al purgatorio, en fin. Pero cuando voy a la Biblia, encuentro el concepto más claro, más nítido, más limpio. Y la Biblia dice que cuando el ser humano muere, deja de existir, que el cuerpo vuelve a la tierra y el soplo de vida. ¿Y qué es el soplo de vida? Es la respiración, vuelve a Dios. No es que algo sale de mi cuerpo deambular, no es que yo puedo comunicarme con alguien que ya falleció, no. Y la Biblia dice que la muerte es considerada para aquellos que están en el Señor como un sueño. ¿Pero por qué como un sueño? Porque aquel que duerme puede despertar. Y ese despertar, la Biblia lo llama resurrección. Entonces, cuando un ser humano deja de existir, acabó sus pensamientos, acabó sus actividades, no más se puede comunicar, no podemos hablar, no está disfrutando, no está sufriendo, simplemente está durmiendo. Es dormir sin soñar. Entrar en un estado de inconsciencia. Y muchos pueden decir, pero usted está loco, porque la Biblia incluso habla de que hay personas que están sufriendo, tomando allí algunos textos. Y hoy quiero explicar ese asunto. Primero, yo quiero afianzar el concepto de la muerte como un sueño. Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 10. Vamos a tomar un texto del Antiguo Testamento y luego un texto del Nuevo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 2. Versículo 10, miren lo que dice aquí. Primera de Reyes 2:10 está hablando, David comienza hablando para su hijo Salomón, y después de poder darles instrucciones, el versículo 10 dice así: y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. No dice murió. ¿Qué cosa dice la Biblia? Durmió. ¿Cómo es considerada la muerte en el Antiguo Testamento? Como alguien que está durmiendo. Ah, pastor, pero eso es en el Antiguo Testamento. Entonces vayamos al Nuevo Testamento, ¿qué les parece? Hechos capítulo 7, versículo 60. Miren lo que dice el libro de Hechos. Hechos capítulo 7, versículo 60. Dice así. Ahora vamos a hablar sobre Esteban. Puesto de rodillas, clamó a gran voz y le dijo: Señor, no lo tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué cosa dice la Biblia? Durmió o murió. Pero en muchas versiones aparece como alguien que duerme. O sea, aquí la muerte considerada como un sueño. Por eso Eclesiastés 9, 5 y 6 dice: los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Job capítulo 7, versículo 9 y 10 dice: aquel que muere ya no puede alabar al Señor, aquel que muere ya no puede estar haciendo nada, aquel que muere no puede volver a su casa. Pero infelizmente, aquí voy a hablar un asunto que realmente choca y causa tanto dolor escuchar. Porque el primer sermón que dio Satanás en el jardín del Edén tuvo que ver con la inmortalidad del alma. Pastor, ¿y qué cosa significa inmortalidad del alma? La primera mentira de Satanás para Eva fue así: no moriréis. Dios le dice para Adán y Eva: el día que ustedes coman de este fruto van a morir. Viene la serpiente y dice: no moriréis. ¿Qué cosa le está diciendo? Ustedes son inmortales. Pero a partir de ese pensamiento de la serpiente en el Edén, se comenzó a crear una filosofía
que fue primero desarrollado por las culturas paganas, pero luego fue adoptada por el cristianismo. Y eso es lo triste. Para que ustedes, yo sé que ustedes ya escucharon mucho acerca de la cultura egipcia, una cultura pagana. Todos los faraones cuando morían, ellos se enterraban con todo lo que tenían, con sus esposas, con sus esclavos y con todo su dinero. Y se levantaron los grandes pirámides. ¿Por qué? Porque se creía que el faraón no moría, el faraón iba para otra vida. Y de allí viene incluso la costumbre hasta hoy de poder llevar a un cementerio un poco de comida para el difunto, porque se cree que no muere. Pero luego fue esto adaptado por los romanos y luego llegó hasta el cristianismo, pero los griegos le dieron una forma y esa forma es atractiva, esa forma es la filosofía. Y la filosofía armó argumentos tan fantasiosos que engañó a todo el mundo y que hasta ahora lo tenemos arraigado en nuestra mente. Por ejemplo, uno de los grandes filósofos allí, llamado Platón, decía así: el cuerpo es la prisión del alma. Eso no dice la Biblia, eso dice Platón. ¿Y qué cosa decía Platón? Dice así: cuando uno muere, el cuerpo se descompone, pero el alma sale y continúa viviendo. ¿Qué cosa decía Satanás? No moriréis. ¿Y cuál es el concepto de alma? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué cosa es alma? El concepto de nuestra mente de alma es alguna cosa que sale del cuerpo, alguna cosa que se puede comunicar, o que está arriba, o que está viendo. No, en la Biblia dice que cuando Dios crea al ser humano, juntó un poco de barro, hizo un muñeco, sopló en su nariz y dice, y fue un alma viviente. ¿Qué cosa es alma en la Biblia? Un ser humano. El ser humano no tiene un alma, el ser humano es un alma. Por eso es que cuando el ser humano muere, ¿qué sucede? Su cuerpo va a la tierra. ¿Qué sale? Nada. ¿Qué es el soplo de vida que regresa a Dios? Tu respiración. Y está en un estado de descomposición hasta la venida de Jesús. Saben que hay muchos que interpretan, por ejemplo, el libro de Mateo capítulo 10 versículo 28, cuando Jesús dice: no temáis a los que matan el cuerpo, porque al alma no pueden matar. Alguien dice así: ahí está, pastor, nosotros tenemos cuerpo y tenemos alma. Pero cuando nosotros estudiamos un poco allí la Biblia de más de cerca, como ya les dije anoche, para estudiar la Biblia no hay que quedarnos en la orilla, hay que profundizar, y encontramos que alma, en el idioma original que se escribió, que es el hebreo y el griego, ustedes no necesitan, pero necesitamos investigar algunas palabras. Alma significa vida, persona o mente. Yo quiero que repitan conmigo esas tres palabras. ¿Qué significa alma en el idioma original? Vida, persona o mente. Entonces, cuando habla de alma, puede hablar de la vida, puede hablar de persona y puede hablar de la mente. Por eso es que el apóstol Pablo decía que Dios os santifique cuerpo, alma y espíritu. Está hablando de las áreas del ser humano. Que Dios purifique tus sentimientos, que Dios purifique tu mente, que Dios purifique tu cuerpo. O sea, que Dios te purifique por completo. No está diciendo que tienes un alma fuera del cuerpo. Y eso nos lleva a otro concepto peligroso. Cuando Jesús dice: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. ¿Saben lo que está diciendo Jesús? No tengas miedo si alguien te mata, porque alma, ¿qué significa aquí? Vida. O sea, la vida eterna no te pueden quitar. Tú tienes que tener miedo a aquel que puede quitarte la vida. Pero no importa si en un momento mueres. Alma aquí representa la vida. Nadie podrá quitarte la vida, y la vida eterna está en Cristo. El libro de Apocalipsis capítulo 6,
Versículo 9 y versículo 10 habla que almas claman debajo del altar. Y este es otro texto que por allí se interpreta mal. Y dice, mire pastor, aquí dice que las almas están clamando. Eso significa que el ser humano tiene un alma y las almas están clamando. Déjenme explicarles así de manera breve lo que está diciendo Apocalipsis 6. Ustedes saben que el libro de Apocalipsis es un libro profético. Y un libro profético tiene la característica de usar muchos símbolos. Y los símbolos no tienen que interpretarse de manera literal. Les voy a hacer un ejemplo. Apocalipsis habla de 4 jinetes. Y dice que uno de esos jinetes llevaba la muerte. O de 4 caballos con 4 jinetes. Y uno de esos jinetes era la muerte. Pregunto, ¿eso hay que mirarlo de manera literal o de manera simbólica? Simbólica. Entonces, cuando habla de almas debajo del altar, vamos a ver qué está diciendo aquí la profecía. Está tomando una imagen del Antiguo Testamento. ¿Qué sucedía en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento había un sistema de sacrificios donde se sacrificaban corderos que representaban a Jesús. Y la sangre de esos sacrificios, ¿saben a dónde caía? Debajo del altar. La sangre de los sacrificios que se realizaban todos los días. Entonces, para Juan la idea estaba clara. ¿Mas qué significa estas almas que claman? ¿Recuerdan ustedes cuando Caín mató a Abel? Dios le dice a Caín en Génesis capítulo 4, versículo 9 y 10, la sangre de tu hermano clama. La pregunta es, ¿la sangre de Abel clamaba? No, era un lenguaje simbólico diciendo, Caín, yo sé lo que hiciste. Y en Apocalipsis aparece, las almas están clamando, es porque Dios está trayendo justicia y Él está diciendo, yo sé cómo ellos sufrieron, yo sé lo que ellos están esperando y ellos están esperando el momento de la justicia divina. Entonces allí no podemos interpretarlo de manera literal, sino de manera simbólica. Cuando encuentres en la Biblia, le salió el alma, está refiriéndose persona, vida o mente. Pero la filosofía hoy ha entrado tanto dentro de muchas iglesias. Y en lugar de Biblia se habla mucho de filosofía. Hoy se ha reemplazado la teología por la filosofía. Hoy se ha reemplazado la Biblia por las películas. Hace algunas semanas una persona me dice, pastor, es que en tal película vi esto. Le digo, pero ¿qué tiene que ver una película con lo que la Biblia dice? Pero ¿saben qué cosa está de moda hoy? Miren cómo es Satanás de astuto. Satanás no se contenta solamente con sembrar a través de las películas o de diversas series el concepto diferente de la Biblia. Hoy está de moda las experiencias de personas que casi murieron. Yo no sé si ustedes ya escucharon a personas diciendo, yo morí y yo salí del cuerpo. Ustedes han escuchado ese tipo de testimonios, ¿verdad? En YouTube hay muchas historias, ustedes han podido escuchar de personas que dicen, yo ya morí y yo vi, yo sentí que salí del cuerpo y yo fui al paraíso, o yo vi lo horroroso que era el infierno y hoy vengo aquí para testificar. A mí nadie me va a decir nada porque yo lo viví. Yo ya escuché mucho de eso. Entonces ahí el cristiano se queda y dice, ¿y cómo es esto? Él dice que ha vivido. ¿Cómo yo lo puedo contradecir si yo no he vivido? ¿Cómo puedo decirle a una persona que lo que ha visto, lo que ha vivido no es real, si él lo cuenta por experiencia? Déjenme darles una respuesta simple. Ustedes saben que hoy la medicina o los médicos incluso nos ayudan a responder esa pregunta. Cuando alguien venga así con la historia, yo viví, yo morí y cuando estuve muerto yo sentí que salí de mi cuerpo, cuando estuve muerto yo me vi desde arriba. O hay inclusive libros hoy de personas que dicen que estuvieron muertas y vieron. ¿Saben cuál es la explicación? Esas personas en sí no murieron. Y les voy a decir por qué. Ustedes saben que hay un médico ustedes pueden inclusive esto colocar allí, pueden tener más información. El doctor Jacques Provenza, él es
tiene doctorados en ciencia de la medicina y también de la religión. Y él hizo un estudio interesante. Quiero que presten atención a este estudio. Esto no estoy hablando aquí de religión, estoy hablando de la ciencia, cómo nos ayuda a comprobar lo que la Biblia dice. Miren lo que dice este doctor. El doctor dice así: él hizo no es un experimento, un estudio de qué sucede con las personas que van a morir. Y comenzó a estudiar el comportamiento, y ustedes saben que nosotros tenemos una máquina tan perfecta que ningún ser humano puede igualar, y eso se llama cerebro. El ser humano puede inventar la máquina con mayor tecnología, pero la mejor máquina de este mundo no podrá ser ni el 10% que tu cerebro es capaz de hacer. Ustedes saben que su cerebro puede fabricar imágenes. Ustedes saben que su cerebro puede hacerles ver cosas que no existen. Es posible. Y ahora les voy a explicar un asunto. Ustedes saben por qué las personas que se drogan sienten que están en otra esfera. Eso se llama una alteración, ¿dónde? En el cerebro. ¿Qué cosa sucede con una persona que va a morir? Cuando una persona va a morir, existe una alteración en el sistema nervioso central. Y muchas veces esas alteraciones provocan ilusiones y alucinaciones. Es impresionante. ¿Y cuáles son esas ilusiones? De acuerdo a los conceptos que tu cerebro también tiene. Una de esas ilusiones es la sensación de salir del cuerpo, de pasar por túneles, de ver luz, de sentir paz, sensaciones. Y el doctor Jacques llega a una conclusión, que el sistema nervioso central alterado del cerebro de alguien que va a morir se parece mucho a la alteración del sistema nervioso central de alguien incluso que participó de drogas. Porque el cerebro se está aferrando a la vida. El ser humano no nació para morir. Y es por eso que hay personas que dicen: yo estuve muerto y yo sentí, yo me fui, yo vi el paraíso, yo estuve en el infierno, en fin, tantas cosas. ¿Qué cosas fueron? Fueron ilusiones y alucinaciones creadas por el propio cerebro, porque la palabra de Dios dice que cuando el ser humano muere, se va a la tumba, se descompone, esperando el día glorioso cuando Jesús regrese. Pastor, ¿y cómo yo contesto a una persona que dice: es que yo escuché a mi abuelo hablar que ya murió, es que yo vi la figura de mi padre, es que yo soñé y abrí los ojos y lo vi, y ustedes saben que hoy está de moda las sesiones espiritistas? Pastor, ¿y cómo explica aquella voz? Eso es muy fácil. Ustedes se acuerdan del rey Saúl. El rey Saúl un día estaba desesperado y fue allí para poder consultar a Dios, y cuando Dios no le respondía, él dijo: yo quiero hablar con Samuel. Y como Samuel ya había muerto, dijo: voy a buscar a una bruja, a una pitonisa, a alguien que tiene contacto con los demonios, y le dice: quiero ver a Samuel. Samuel ha muerto, pero yo quiero verlo. Y ella le dice: está bien. La pregunta es: ¿lo que vio Saúl fue a Samuel o fue un espíritu de demonio? ¿Cómo me comprueban eso? ¿Cómo me comprueban? ¿Cómo me comprueban que no fue Samuel quien habló con Saúl? Por un solo texto bíblico. Y ese texto bíblico está en Primera de Crónicas 10:13. Y Primera de Crónicas 10:13 dice: así murió Saúl a causa de su rebelión, porque pecó contra Jehová y contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y consultó a una adivina. Aquí la Biblia dice que murió en su rebelión contra Jehová. Quiere decir que quien habló con Saúl no fue Samuel. ¿Quién fue? ¿Y cómo explico eso? Es que la Biblia dice en el libro de 2 Corintios 11:14: no os sorprendáis que Satanás incluso se puede disfrazar como un ángel de luz. ¿Ustedes ya vieron la película de la tentación de Jesús?
¿Sí? En la tentación de Jesús, no sé, la película que ustedes probablemente hayan visto, aparece Satanás como una serpiente que se aparece y le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así no fue la tentación. ¿Ustedes quieren saber cómo se presentó Satanás en el desierto? Como un ángel de luz. Como un ángel que quería ayudar a Jesús. Satanás es experto en disfrazarse. Se disfrazó en el jardín del animal más hermoso, que era la serpiente. ¿Tú sabes que hoy no se puede disfrazar de alguien que ya murió? La Biblia es clara. Los muertos nada saben. Por eso, bienaventurado, afortunado y feliz es aquel que muere en el Señor. ¿Pero por qué? Porque Él está descansando de su fatiga, pero esperando la recompensa. Y hoy quiero decirte un asunto interesante. La mayor tragedia de la vida no es la muerte. ¿Cómo que no, pastor? Si la muerte es una tragedia. No. La mayor tragedia de la vida es vivir sin Cristo. Esa es la mayor tragedia. Porque si tú un día vives con Cristo y mueres en Cristo, bienaventurado, feliz. La muerte no es una tragedia, es un descanso, es una pausa. No es un punto final. Un día las tumbas se abrirán, un día la trompeta sonarán. Y 1 Tesalonicenses 4:16 dice que al son de la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero. Y yo aguardo, yo espero esa resurrección, yo espero abrazar a mi padre, espero abrazar a mis abuelos, espero abrazar a mis familiares, espero abrazar a mis amigos. Y si un día yo muero, yo quiero que mi tumba se abra, pero para que la tumba se abra, yo necesito morir en Jesús. ¿Y qué significa morir en Jesús? Que mi vida esté entregada a Él, que mi vida esté aferrada a Él, porque mi garantía no es los títulos que voy a tener en la pared. Mi garantía no es mi cuenta bancaria en el banco. Mi garantía no es la riqueza, el poder o la fama que yo pueda tener en la vida. Mi garantía no es nada de lo que este mundo me da. Mi garantía de vida se llama Jesucristo. Él es la vida. Si mi vida está en Él, la muerte no más puede asustar. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Y déjenme llevarles a la segunda bienaventuranza. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Otra vez está hablando de bienaventurado. Y también que tiene que ver con la muerte. ¿Cómo es esto? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. ¿Podemos leer una vez más todos juntos? Dice así la palabra del Señor: bienaventurado y santo el que tiene parte, ¿cuándo? En la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Y este texto me lleva al otro concepto de por qué causa felicidad morir en el Señor. Porque el libro de Apocalipsis me habla con más claridad que habrán 2 resurrecciones. La primera resurrección es la resurrección de vida,
Y la segunda resurrección es la resurrección de condenación. Entonces, un asunto que es tan amplio, yo quiero hacerlo aquí tan pequeño, pero quiero que me presten toda la atención. En estos momentos, ahora, Jesús está en el santuario. Él es nuestro intercesor. No es María, no es Pablo, no es Juan, es Jesús. Y Hebreos 4:16 dice: acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Mientras Jesús está en el santuario, hay gracia. ¿Y qué cosa es gracia? Gracia es la palabra que ningún ser humano puede explicar. ¿Qué cosa es gracia? Gracia es aquello que Dios otorga al ser humano sin que éste merezca nada. Gracia es que el peor pecador de este mundo tenga esperanza de salvación si se arrepiente. Gracia es que no importa cuántas veces caí en el pecado, Dios me restaura. Eso es gracia. Pero un día esa gracia acabará. Y cuando acabe esa gracia, los libros en el cielo se cerrarán. Pastor, ¿existen libros en el cielo? Sí. ¿Y por qué existen libros en el cielo? Por 3 razones. Primera razón, porque ahí están registradas todas nuestras acciones. ¿Y por qué Dios necesita registrar nuestras acciones? Les voy a explicar de aquí a poco. Segunda razón, porque los libros son la garantía de que vivimos un tiempo de juicio. Pero el juicio para el cristiano no es mala noticia. El juicio para el cristiano es buena nueva. Y es buena nueva porque si acepto a Jesús, Jesús no me condena, Él me salva. Pero aquí viene la razón importante. Cuando los libros se cierren, no habrá más oportunidad para nadie. El que es justo, siga justo, dice Apocalipsis 22:11. Y el que es injusto, sigue injusto. O sea, cuando Jesús termine su labor sumo sacerdotal en el cielo, estará determinado el destino de toda la humanidad. Aquellos que murieron, está determinado quién va a resucitar en la primera y quién va a resucitar en la segunda. Y de aquellos que están vivos, estará determinado quién se salvará y quién se perderá. ¿Saben cómo se llama ese juicio? Juicio preadvenimiento o juicio investigador. Y ese juicio investigador es necesario, ¿saben para qué? Para que no quede dudas en el universo de que Dios quiso salvar a todo el mundo, pero aquellos que se perdieron porque rechazaron la gracia de Jesús. ¿Qué cosa sucede? Después que termine ese juicio, Jesús regresa a esta tierra. Los salvos van al cielo. Los que murieron sin Cristo no resucitan. Y aquellos impíos que no aceptaron a Cristo mueren con el resplandor de la venida de Jesús.
y los salvos estarán en el cielo por 1000 años. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 20. Pastor, ¿y qué van a hacer por 1000 años en el cielo? Muchas actividades. Una de ellas se llama juicio comprobatorio. ¿Qué cosa es juicio comprobatorio? Pastor, ¿eso usted está sacando de su cabeza? No. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 2 y 3 dice que los santos van a juzgar en el cielo. Mas ¿por qué es necesario este juicio? No para determinar quién se salva o quién se pierde, sino que es necesario para comprobar la justicia de Dios. Y ahora quiero que presten atención. Vamos a imaginar que un día yo llego al cielo y allí en el cielo yo estoy allí sentado y estoy al lado de Jesús y yo le digo: Jesús, yo no estoy viendo aquí a mi papá. ¿Qué pasó con él? O yo no estoy viendo aquí a mi pastor. El pastor era un hombre tan consagrado, era un hombre tan entregado. ¿Por qué no está aquí? Y Jesús me dirá: ven, abre el registro de ese pastor que yo pregunto, y ahí en ese registro estará todas las oportunidades que Dios le dio para salvarse, pero él insistió en el pecado y finalmente se perdió. Pero de ahí voy a Jesús y le digo: Señor, yo no lo puedo creer que este hombre malo esté aquí en el cielo. Toda la vida fue malo, maltratador, fue un borracho, hizo todo. ¿Cómo es posible que esté aquí en el cielo? Y él me dirá: ven aquí, nuevamente te voy a mostrar el registro. Bueno, pero él no registro, pero ¿cómo voy a saber? Resulta que este hombre malo finalmente se arrepintió. ¿Recuerdan del ladrón en la cruz? Se arrepintió y por la gracia de Dios llegó al cielo. Entonces, el juicio comprobatorio es para comprobar ¿qué cosa? La justicia de Dios. La eternidad comenzará sin ningún rastro de duda. Y eso es maravilloso. Después de 1000 años, la nueva Jerusalén desciende del cielo. ¿Quiénes resucitan? Todos los perdidos. Y el libro de Apocalipsis dice que ellos son como la arena del mar. ¿Y saben qué cosa quieren hacer? Guerra contra la ciudad que está descendiendo. Pero en ese momento ocurre una cosa extraordinaria. Toda la humanidad pasa por su mente y ve como una película toda la historia de su vida y las oportunidades que Dios le dio para arrepentirse, y siempre rechazó y finalmente todos los impíos se postrarán, se arrodillarán delante de Dios y le dirán: tú eres justo, nosotros merecemos el castigo. Y es en ese momento que descenderá fuego y azufre del cielo para poder acabar con Satanás, sus ángeles y todos aquellos que se aferraron no a Jesús, aquellos que despreciaron las oportunidades. Yo quiero decirles, queridos, que el fuego nunca fue diseñado para los seres humanos. El fuego de la destrucción final fue determinado para el diablo y sus ángeles. Pero muchos serán echados en ese lago de fuego
No me digan porque fueron grandes pecadores, no, sino porque rechazaron la gracia de Jesús. Y esta noche yo quiero traerte esperanza y quiero decirte lo siguiente: nadie se perderá por haber caído. Nadie se perderá por ser un grande pecador, porque el cielo estará lleno de grandes pecadores arrepentidos. Pero ustedes saben que el lago de fuego también estará lleno de pequeños pecadores que rechazaron la gracia de Jesús. Personas que dicen: yo soy bueno, yo no hago nada malo, yo no maltrato a mi esposa, pero yo no quiero nada con Jesús. Nadie llega al cielo por lo que hace o no hace. Llegamos al cielo por la gracia de Dios. Pero eso nos trae una responsabilidad de que todos los días necesito estar con mi Jesús, porque si un momento la muerte me sorprende, feliz seré si muero en el Señor. Feliz seré si es que yo resucito en la primera resurrección, que es la resurrección de los justos. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando él iba a morir, le escribe a Timoteo, y en 2 Timoteo 4, 7 y 8 le dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo cual me queda reservada la corona de justicia que el Señor me dará, pero no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pablo no está diciendo a Timoteo: mira, Timoteo, yo voy a morir y desde el cielo te voy a estar mirando, voy a interceder, yo voy a morir y ya voy a disfrutar del paraíso. No, él le dice: yo voy a morir y un día resucitaré para recibir la recompensa que el Señor no me dará a mí, sino a todos los que aman a Jesús. Por eso en esta noche yo te invito a aceptar la vida. Yo no te voy a invitar a aceptar una religión. Acepta a Jesús. Jesús es la vida. Cuando tú dices no a Jesús, tú estás diciendo no a vivir. Y vivir sin Jesús es una muerte lenta. La mayor tragedia de la vida no es la muerte. La mayor tragedia de la vida es una vida sin Cristo. Y es